Buenas tardes, ¿cómo están? Como anuncia la imagen de presentación de esta charla o de este encuentro, vamos a trabajar hoy en el marco de pedagogía algunas ideas fundamentales de Paulo Freire, un educador brasileño contemporáneo, ¿sí? Que vivió en el siglo XX, falleció en 1997 y que ha desarrollado planteos teóricos que han sido verdaderamente revolucionarios en el campo de la pedagogía. Si bien está destinado este comentario o este vivo a los estudiantes de pedagogía, también invito a quienes forman parte del campo, se están formando en el campo de la didáctica, puesto que Paulo Freire realiza a lo largo de su obra importantes referencias al acto de enseñar. Por supuesto que este encuentro no va a agotar las posibilidades y a su vez la riqueza teórica que Freire ha desarrollado y ha construido a lo largo de sus prácticas como investigador y como educador. Es por eso que o lo que les propongo son algunas líneas centrales en su pensamiento que por supuesto se deben ampliar desde la lectura de otros textos, ¿no? O de algunos de sus textos. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunas referencias o algunas precisiones o comentarios sobre la obra de Freire que hace un tiempo yo escribí en un texto que se llamó El pensamiento de Paulo Freire, de pedagogía del oprimido a pedagogía de la esperanza, ¿no? Como producto de un trabajo de investigación en el marco de una instancia de formación académica. Este texto también es un texto que invito a compartir y que invito a leer, puesto que está en las aulas virtuales. Es un hombre que lucha por la verdad y por la justicia. Sus ideas atraviesan las fronteras de Brasil y de Latinoamérica con la propuesta de humanizar la educación y transformar la sociedad. Es un ser que durante toda su vida se sensibiliza por el dolor del prójimo y pelea contra aquellos que pretenden privar a los oprimidos de pronunciar su palabra. Es un educador que dedica su vida a transmitir que no es posible la existencia humana y la historia sin sueños y que la educación es un factor fundamental, atención con esta idea, la educación es un factor fundamental en la reinvención de un mundo más ético, más justo, más democrático. Por supuesto que ese espíritu de transformación de la década del 60, junto con las convicciones de Freire, es lo que lo conducen a construir la base de su teoría pedagógica. Una teoría pedagógica radical, así se la enuncia en el campo de la pedagogía, ¿no? Que cuestiona fuertemente los sistemas educativos o la educación, ¿sí? La educación tradicional. Cuestiona fuertemente las prácticas educativas tradicionales y, al mismo tiempo, suscita esperanza, abre la posibilidad para la reflexión crítica y la lucha colectiva, defendiendo y sosteniendo que la educación es en esencia dialógica, que la verdadera educación está basada en el diálogo. En este sentido, Freire sostiene que la educación dialógica es aquella, ¿sí?, que sienta las bases
o que se convierte en un instrumento para la concientización. Freire articula, ¿sí?, el lenguaje de la crítica con el lenguaje de la posibilidad. Y aquí me parece que reside uno de los aportes o de las miradas, quizás, bueno, desde mi juicio, más apasionante de Freire, ¿no? Porque él combina una crítica rotunda, una crítica profundamente consciente, profundamente reflexiva, ¿sí? Y al mismo tiempo, su discurso es profundamente esperanzador. Combina, repito, la crítica con la posibilidad. Denuncia aquellas situaciones que él considera injustas, tanto desde las estructuras sociales como de las prácticas educativas, y a su vez anuncia la posibilidad de lo nuevo. Anuncia, afirma que es posible llevar adelante procesos de transformación si los educadores nos comprometemos justamente con una educación que emancipe y que libere. De este modo, la visión del futuro, su sueño utópico de fundar, de construir una sociedad más justa, una sociedad más humana, se va a sentar, ¿sí?, en formas de crítica y en luchas contra los sistemas de opresión. Desde este lugar, Freire comienza a reconocer la politicidad de la educación, ¿no? Algo interesante e importante en el pensamiento de Paulo Freire es hilvanar estas ideas, es decir, sus planteos, sus discursos teóricos, su posicionamiento teórico, reconoce que es posible transformar el mundo a partir de consolidar prácticas educativas que se corran, que abandonen la opresión y por el contrario se inscriban en ideales de libertad. En este sentido, cuando Freire habla de una educación que transforme al hombre y al mundo, no está limitándose exclusivamente a los ámbitos educativos, ¿sí?, sean estos formales o no formales, sino que está diciendo que esas formas educativas que se convierten en experiencias para los sujetos que las atraviesan, no solamente provocan o generan formas diferentes de apropiación de los conocimientos, sino en esencia la posibilidad de transformar la sociedad, de transformar el mundo donde vivimos, de leer o de construir una lectura crítica del mundo. En este sentido, Freire reconoce el sentido político de la educación y va a concebir a la práctica educativa, decíamos en clases anteriores, como praxis. Es decir, va a sostener en algún punto que la educación es un asunto de poder, que es un hecho netamente político, aportando desde esta mirada profundas críticas a un modelo pedagógico que es el que se ha instalado durante la modernidad latinoamericana, ¿sí?, e incluso mundial, basado en el vínculo educador-saber e identificando al educando como una tabula rasa. Cuando él habla o él dice pensando el vínculo educador-saber, hace referencia a reconocer o pensar al docente como único poseedor de los conocimientos y al estudiante o al educando
como aquel sujeto desprovisto de experiencias y por lo tanto de cultura, o bien como portador de una cultura que es importante negar u olvidar. Freire defiende una educación creadora, ¿sí? Frente a esta oposición, a estas prácticas o a estos vínculos pedagógicos tradicionales, decimos en pedagogía. Freire defiende una educación creadora, una educación abierta al diálogo, respetuosa de las pluralidades, ¿no? Piensa justamente la pluralidad como un valor, no como una realidad a la que hay que atacar y hay que homogeneizar. En este sentido, Freire piensa una educación que va a ser garantía del desarrollo social y del progreso social, porque ofrece la posibilidad de reflexionar sobre uno mismo, sobre el tiempo y sobre el papel, textualmente dice el autor, de una nueva cultura. En este sentido, Freire produce una ruptura epistemológica, es decir, cambia el sentido, ¿no? Piensa drásticamente desde un lugar distinto a la educación. ¿Por qué? Porque hasta el momento la educación no era concebida como una práctica política. A partir de Freire es cuando justamente se produce esa ruptura epistemológica al defender justamente una educación basada en el diálogo. Entonces Freire sostiene que la educación basada en el diálogo, que es esa educación que se corre, como dice esta frase, ¿no?, del lugar de la consumición de ideas y se instala en la posibilidad de crearlas y recrearlas, trasciende el acto pedagógico, va más allá del acto pedagógico, ¿sí?, de este acto educativo o de esta práctica de enseñanza, para insertarse en la praxis política y por lo tanto transformarse así en un instrumento de concientización. Es decir, ¿qué quiere decir esto de esta ruptura epistemológica? Lo que Freire plantea aquí es que justamente esa educación basada en el diálogo permite transformar verdaderamente las estructuras sociales a partir del desarrollo de una conciencia crítica. Y esto, ¿sí?, diría Freire, no queda circunscripto al acto pedagógico, no queda cerrado o enmarcado en el acto pedagógico, sino que trasciende a la vida social, ¿sí? Entonces, logran apreciar por qué él dice que justamente la educación liberadora, pensada en términos de praxis, implica la posibilidad de reflexión y de acción sobre el mundo para transformarlo. ¿Quién reflexiona y acciona? El hombre. En este sentido, va a sostener Freire que la educación liberadora va a ser una educación que le permita al hombre construir condiciones de vida más humanas. Freire cuestiona la manipulación a la que se ven sometidas los educandos, considerados como objetos, ¿no? Y advirtiendo justamente que esas prácticas de dominación que se refuerzan y que se fortalecen en ese carácter jerárquico, ¿no?, del vínculo educador-educando, lo que hacen es reproducir o reforzar la desigualdad y a su vez ubicar a los excluidos, dice Freire, a los oprimidos, en el lugar de espectadores del mundo. Cuando una práctica educativa es antidialógica, ¿sí?, no existe ese encuentro
entre educador y educando en tantos seres humanos, Freire va a sostener que lo que sucede es que el educando se convierte en objeto. Pensemos qué hacemos con los objetos, ¿sí? Nos lo apropiamos y hacemos con ese objeto lo que queremos. Lo descartamos, lo cambiamos de lugar, lo adaptamos a otros ámbitos, ¿verdad? Entonces usa no sería una metáfora, pero utiliza esa imagen para hacernos ver que justamente la educación bancaria, así denomina a esa educación tradicional, o a la educación que se convierte o que se sostiene en la intención de depositar conocimientos en otros, considerados esos educandos como despojados de historia, ¿sí? Lo que ocurre o lo que provoca es que ese educando se convierta en objeto. Y frente a esto, y por lo tanto, ¿qué sucede allí? Se profundiza la exclusión. Frente a ese discurso al que Freire, ante el cual Freire es profundamente crítico, opone una alternativa distinta, que es pensar a la educación como un encuentro entre sujetos. Un encuentro, decía hace un momento, entre educador y educando, quienes ambos, siendo dueños de la palabra, pueden pronunciar el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que Freire, desde sus afirmaciones, interpela, decíamos hace un momento, cuestiona el modelo de educación o el discurso pedagógico imperante durante el siglo XX, ¿no? Él lo define a ese discurso pedagógico moderno educación bancaria. ¿Por qué? Porque, bueno, utiliza allí sí la metáfora del banco, ¿no? Puesto que quien enseña deposita conocimientos en la mente del educando, dice Freire, supuestamente vacía de cultura o poseedora de una cultura inferior. De esta manera, textualmente dice Freire, la visión bancaria de la educación, para la visión bancaria de la educación, el saber es una donación. Fíjense cómo aquí no existe la idea de derechos, ¿no? El saber es una donación. Los educandos, en consecuencia, se apropian solamente de retazos de la realidad, desvinculados, esos despojos desvinculados, dice Freire, de la totalidad y del sentido que adquieren en el contexto. El saber entonces se convierte en palabrerío, en palabra vacía, en puro verbalismo, en un verbalismo que aliena, ¿sí? Que en definitiva no me ayuda a pensar, no me permite pensar. Y en este sentido se niega todo proceso de búsqueda del conocimiento. La educación bancaria convierte, dice Freire, al educando o al hombre en un archivador de conocimientos, ¿no? Conocimientos que luego tendrá que repetir, que tendrá que replicar. Pero en esa repetición o en esa replicación no está presente la palabra del hombre, no está presente la verdadera palabra. En este sentido, Freire sostiene que la cosa es más grave, porque en verdad quien está archivado no es solo el conocimiento, sino que es el verdadero hombre, quien encuentra imposibilitadas sus posibilidades o coartadas sus posibilidades de ser, puesto que no hay lugar para la creatividad, para la invención, para la reinvención, para que aparezca el sujeto. No hay lugar para que aparezca el sujeto. No hay lugar para la singularidad.
De este modo, entonces, el conocimiento deja de ser un saber de experiencia para convertirse en un saber narrado, en un saber transmitido en términos cerrados, ¿no? Es decir, un saber que se pasa a otro con la intención de que el otro lo reproduzca de una manera absolutamente idéntica. Hace un rato decíamos que esta educación bancaria considera al educando como un objeto, ¿no? Y por lo tanto, conduce a ese sujeto convertido en objeto a la inmovilidad. Lo conduce a una situación de dominación, donde justamente aparece una desconfianza del hombre hacia sí mismo. Fíjense esto, qué tremendo, ¿no? Freire dice, el éxito de esta educación bancaria justamente reside ahí, en el hecho de que ese hombre, en tanto sujeto de la cultura, convertido en objeto, se imagina a sí mismo como un ser sin capacidades, sin posibilidades, como un ser limitado. Allí está el éxito de la opresión. ¿Por qué? Porque esa limitación, ese miedo, ese enmudecimiento, ese desgaste existencial, dice Freire, se traduce a todos los ámbitos de la vida y fundamentalmente al funcionamiento de los sistemas económicos y políticos. Entonces, ese sujeto convertido en objeto va a desarrollar solo un pensamiento ingenuo, una conciencia ingenua, que le va a que lo va a hacer sentir imposibilitado de leer el mundo y por lo tanto a crear una relación de dependencia con un otro que es el opresor, con un otro que supuestamente es quien puede pensar, quien puede decidir, quien tiene los atributos para hacerlo. En este sentido, dice, las prácticas de dominación estimulan el desarrollo de una conciencia ingenua. Y miren esto, y dice, y el hombre se convierte en un sujeto temeroso de la libertad. Temeroso de la libertad. Es un sujeto aislado del mundo, minimizado, objeto de manipulación y de mesianismo. Es decir, se va a convertir justamente en un ser que va a seguir a falsos líderes, que no va a creer en sus posibilidades de actuar para transformar su vida y transformar el mundo en el que vive. Y por el contrario, va a masificarse y necesitar imperiosamente que el Mesías, que el Salvador, que ese líder, ¿sí? Freire habla de falsos líderes que en verdad piensan más en sus propios intereses o piensan solo en sus propios intereses que en los de los oprimidos, y que además buscan sostener o mantener al oprimido en esa condición. Entonces, fíjense cómo en estas últimas referencias podemos ver ese cambio epistemológico. ¿Se dan cuenta que el planteo de Freire va más allá del acto pedagógico? Sino que esta idea de praxis se inscribe como condición para la transformación social.